Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal que quiere ser el que os acompaña en vuestros esfuerzos por salir adelante de esas relaciones tóxicas y de todas esas malas hierbas y malos tipos de personalidades que hacen daño, que hacen sufrir y que consideran a los demás como puros objetos. Hoy vamos a hablar del más peligroso de todos ellos, el que con diferencia es el más peligroso de los individuos que pueblan este planeta, el más peligroso o el tipo más peligroso de psicópatas integrados, que es nada más y nada menos, como vamos a descubrir, un personaje que pulula, que se mueve entre bambalinas y que hace las cosas extraordinariamente bien y del que seguramente muy pocas personas sospechan, albergan esas características tóxicas que definimos aquí todos los jueves y domingos en este canal como verdadero y auténtico psicópata integrado. Si quieres conocer cuál es este más peligroso de todos psicópatas integrados que pueblan el planeta, quédate porque hay muchas cosas importantes que vas a descubrir esta noche. Bueno, ¿y quién es este personaje? Estamos hablando de un personaje que arrastra a la mayoría de los que se van a convertir en sus víctimas, que obviamente lo son, y que hay que decir que el ser víctima no siempre es un perfil de una persona con tristeza, con depresión, con sintomatología postraumática, completamente devastada o destruida en apariencia externa, y que el personaje del que vamos a hablar esta noche consigue, si queréis, el mayor grado de disimulo y el mayor grado de destrucción a la vez, pero con una serie de personas a las que va a destruir que no tienen para nada la sensación de estar siendo destruidas por la actuación de un personaje avieso, de uno de estos psicópatas integrados, tal y como los escribimos. El problema del psicópata del que vamos a hablar esta noche es que permanece oculto por la más formidable de las máscaras, que es la máscara de una apariencia social, externa, de gran benevolencia, de gran dedicación a los demás, de gran aparente preocupación social y mucho más, vamos a avanzar todavía, dotado de una aura o de un halo de lo que llamaríamos espiritualidad. Hablamos del que denominamos desde hace ya muchos años en los libros que he escrito el psicópata neumático o psicópata espiritual o psicópata místico o también algunos lo llaman el gurú tramposo, es decir, este personaje que se les va a arreglar muy eficazmente para arrastrar, embelesar, seducir y claramente arruinar la vida, no ya de uno, de dos, de tres, sino de miles o a veces de millones de personas. Porque, sin ninguna duda, el psicópata neumático es o se encuentra entre lo que denominamos los personajes dotados de una aureola o de un estigma o de un carisma que les lleva a ser percibidos por los demás como un verdadero líder social, líder de masas, líder de opinión, pero también, muy especialmente, líder en las cuestiones más sagradas como son las cuestiones espirituales, las cuestiones que preocupan a las personas más sensibles, más avanzadas como seres humanos, más luminosas y que desgraciadamente consiguen lamentablemente desviar de la luz, de la verdad, del bienestar y de la felicidad a todos aquellos que se convierten en sus víctimas porque se van a convertir en sus seguidores. Socialmente, decir que el psicópata neumático es un generalmente líder carismático puede plantear ciertos problemas a aquellos que tienen idealizado el concepto de liderazgo carismático. En mi más reciente libro,
reedición de un libro anterior de 2008, Mi jefe es un psicópata, analizaba ya desde hace algunos años las características que tenían desde antiguo estos que llamamos los líderes carismáticos y muy especialmente aquellas características que hacen de ellos personas diferentes a lo normal y que van a llevar a muchas personas a evaluarlos como personas dignas de ser emuladas, imitadas y por tanto con una gran capacidad de seducir, que es la palabra que hay que utilizar, a muchísimos seres humanos y arrastrarlos al desastre. Generalmente los líderes carismáticos presentan una serie de características que vais a ver de qué manera se parecen mucho a las características de los psicópatas integrados. Por ejemplo, una excesiva o gran autoconfianza caracteriza a los líderes carismáticos que tienen plena, completa confianza en sí mismos, en su criterio, en su propia capacidad personal. Y esa autoconfianza les lleva a ser percibidos como personas sólidas, estables, como verdaderos apegos seguros, gente digna de máxima confianza por parte de los demás. Los líderes carismáticos presentan una característica y es que presentan una visión, una meta ideal que propone a los demás siempre como un futuro maravilloso o estupendo que entre todos vamos a conseguir. Mientras mayor sea ese futuro, más lejano esté de la realidad, más lejana esté esa meta idealizada, más probable es que los seguidores atribuyen a ese líder carismático una visión extraordinaria, el hecho de ser un visionario, alguien que no es ni mucho menos un mortal común. Una tercera característica es la habilidad para articular esa visión, para aclarar y formular esa visión de esa meta ideal de una manera clara y comprensible para todos los seguidores y, por tanto, facilidad para que estos comprendan las necesidades y las motivaciones que llevarían a ese futuro mejor y los medios que hay que poner para alcanzarlo. Otra característica de estos líderes carismáticos es que se presentan con fuertes convicciones acerca de ese proyecto, personas fuertemente comprometidas con esa visión que tienen, incluso capaces de asumir un gran riesgo personal a la hora de involucrarse o incluso autosacrificarse para alcanzar esa visión o esa meta ideal. Son personas que tienen comportamientos a veces fuera de lo común, comportamientos que se consideran novedosos, no convencionales, a veces contrarios a las normas, y que cuando tienen éxitos, pues esos comportamientos generan la fascinación, la sorpresa y la admiración entre los seguidores porque consideran que ese carácter diferente, distinto, es algo genuino, original y por tanto arrastra miméticamente a esas personas a emular su ejemplo. Estos líderes carismáticos suelen percibirse como agentes de cambio. Se les identifica como radicales, experimentales, más que como guardianes del trance colectivo o del statu quo, y por eso se les percibe como aquellas personas que pueden reformar las cosas, la sociedad, las costumbres, o que pueden arrastrar a mucha gente a un estado mejor, superior, que es esa visión que articulan esa meta ideal. Y por último, son personas que son grandemente capaces de evaluar, percibir de manera realista las restricciones del entorno, del ambiente, las cosas que se oponen para obtener ese cambio que quieren alcanzar. Fijaos que si analizamos estas características que muy rápidamente los que han investigado el liderazgo carismático atribuyen a los líderes carismáticos, no están muy lejos de ciertas características que ya conocemos muy bien en este canal y que adornan habitualmente a los denominados psicópatas integrados. Por ejemplo, esa autoconfianza del líder carismático se parece mucho a esa ausencia de miedo, a esa falta de duda, a ese carácter implacable,
que los psicópatas tienen cuando no les tiembla el pulso ante nada, cuando son capaces de funcionar muy bien bajo presión. Esa capacidad de ver y proponer a los demás una meta ideal y que pertenece al liderazgo carismático se parece mucho a la capacidad que tienen los psicópatas integrados de prometer siempre o ofrecer cualquier cosa a aquellos que secunden su proyecto, a aquellos que participen de su gang, de su mandarinato, de su grupo de poder. Esa capacidad que tienen de hacer a los demás aquello que ellos quieren, de movilizar a todo el mundo, bien comprando o bien eliminando a los oponentes, comprando voluntades, chantajeando, amenazando o bien hostigando, violentando o eliminando a los que se oponen a ellos. Esa capacidad de articular la visión que tienen los líderes carismáticos se parece mucho a la seducción y a la capacidad de persuasión que tienen como buenos encantadores de serpientes, como buenos seductores que son, de tal manera que manipulan a los demás haciendo que tengan la sensación de desear hacer lo que ellos les están manipulando para que hagan. Es decir, para que deseen hacer lo que el psicópata desea que hagan sin que tengan ninguna conciencia de estar siendo manipulados. Esas fuertes convicciones del líder carismático se parecen mucho a esa determinación de salirse con la suya, a esa implacabilidad, a ese no descansar hasta que alcanzan el poder y ese núcleo en su comportamiento social de no dudar en sacrificar a quien sea, incurrir en cualquier comportamiento por muy ilícito, ilegal o peligroso de alto riesgo con tal de alcanzar sus fines, con tal de salirse con la suya. Ese comportamiento que los líderes carismáticos presentan, por el que son percibidos como fuera de lo común, como excéntricos, se parece mucho al efecto que tienen los psicópatas integrados la falta de norma interna, el no respetar costumbres, normas sociales, normas legales, que obviamente no aplican a ellos y que tienen como correlato esa impulsividad, esa falta de respeto por los límites de los demás, que les lleva a ser percibidos como verdaderamente diferentes a lo normal, como seres extraordinarios fuera del ordinario y, por tanto, de ese modo aumentar esa capacidad de ser seguidos o de arrastrar a los demás. Esa característica del líder carismático de percibirse como agentes de cambio se parece mucho a esa capacidad que tienen los psicópatas integrados de navegar muy eficazmente en ríos revueltos, en entornos caóticos o impredecibles o desregulados y ser capaces de aprovechar en cada instante cada oportunidad de un modo egoísta, de un modo oportunista, para beneficiarse de cualquier ser humano en cualquier ocasión que se pueda presentar. Y esa sensibilidad al entorno, al ambiente que los líderes carismáticos pueden tener se parece finalmente también a esa capacidad terrible de los psicópatas de observar, analizar detenidamente, evaluar y descubrir los puntos débiles de tanto personas como organizaciones para colarse por los intersticios y poder manipular a todos y alcanzar los objetivos que se plantean. Como verdaderos expertos en debilidades humanas, detectan rápidamente la vulnerabilidad y saben remar y alcanzar en ese río revuelto los objetivos a costa de lo que sea y a costa de quien sea. Los psicópatas integrados, los psicópatas dentro de las organizaciones que pueden acogerlos, y muy especialmente de ciertos tipos de organizaciones que tendrían una serie de objetivos más diferentes de los habituales, como puede ser el crecimiento personal, el crecimiento psicológico, el crecimiento espiritual, lleva a que esa capacidad de medrar y de alcanzar rápidamente posiciones de poder les va a colocar rápidamente como líderes indiscutibles de esas que muy frecuentemente van a convertir en sus grupúsculos, en sus sectas,
en sus organizaciones a su servicio personalísimo, bajo la capa o bajo el pretexto o la apariencia de buscar el bien común, el bien de la sociedad, el bien de las personas y muy especialmente el bien de aquellos que van a considerar sus adeptos, sus miembros, su ramillete de muchachos y muchachas que no van a ser sino víctimas de su enorme capacidad de seducción y manipulación. A este psicópata que se prevale de la expectativa quizá más sagrada de un ser humano, cual es la de crecer psicológica o espiritualmente, a este psicópata que convierte lo más sagrado, como es ese crecimiento psicológico y espiritual, en un modo de violar el alma de aquellos que se van a convertir en sus seguidores, lo denominamos psicópata neumático, con P de pneuma, que es lo que significaría alma o espíritu, los psicópatas espirituales, los psicópatas que utilizan la espiritualidad y lo más sagrado como esa herramienta de camuflaje, como esa máscara que es típica y habitual en todos los psicópatas, pero que en este caso parece mucho más increíble. Genera mucha mayor disonancia porque es justamente todo lo contrario a lo que debería ser un psicópata. La espiritualidad, el crecimiento en el amor propio, en la compasión, en el perdón, en la libertad, en la autonomía. Los objetivos de la verdadera espiritualidad sirven para que un personaje avieso y siniestro se transforme en un líder poderoso de una organización que va a poner inmediatamente a sus pies a su personalísimo servicio sin que los miembros que sufren este proceso de manipulación tengan consciencia de estar siendo manipulados con la motivación más sagrada que cabe tener o albergar un ser humano como es la de querer crecer y alcanzar la espiritualidad, alcanzar a Dios, alcanzar esa máxima autorrealización como seres espirituales o seres trascendentes que somos. Cuando el psicópata integrado alcanza esta posición en una organización que crea a su imagen y semejanza, que pone a sus personalísimos fines, que utiliza y maneja a su arbitrio y su antojo, estamos hablando de una situación peligrosa porque genera inmediatamente una reacción típica y habitual en los adeptos o seguidores, que no es sino el efecto de ese supuesto liderazgo carismático, que no es sino un liderazgo psicopático en la actitud de los miembros. Por ejemplo, sabemos que las víctimas de estos psicópatas neumáticos terminan en una especie de autocensura. Esos seguidores sienten que deben autocensurarse por lo que dicen, porque eso podría resultar demasiado amenazante o demasiado peligroso a la hora de desafiar o simplemente discrepar a ese psicópata neumático, porque no está dispuesto a que nadie diga aquello que no quieren oír. Los seguidores de estos líderes psicopáticos, carismáticos, neumáticos, tienen o sienten la imperiosa necesidad de distorsionar los hechos o las realidades más disonantes, y a veces viven en la evidencia de comportamientos completamente irregulares, destructivos, abusivos, abusos físicos, abusos verbales, abusos emocionales y abusos sexuales que estos psicópatas neumáticos cometen de manera flagrante, pero son incapaces de cuestionarlos e incluso vía la disonancia cognitiva son capaces de normalizarlos, banalizarlos y mirar a otro lado con toda tranquilidad. El descubrimiento de las vidas paralelas, el descubrimiento de las dobles o triples vidas de los psicópatas neumáticos, de los que podemos poner numerosos ejemplos que la prensa ha traído en los últimos años, en las últimas décadas, siempre sorprende porque muchísimas personas del entorno tenían plena conciencia y sabían lo que estaba ocurriendo, pero víctimas de esa disonancia eran incapaces ni de cuestionar a ese líder carismático, psicópata neumático,
ni mucho menos de valorar esas acciones perversas y destructivas como negativas, toda vez que si las hacía el psicópata neumático, ese líder carismático, quedaban automáticamente validadas, quedaban normalizadas, quedaban sin la posibilidad de una ni siquiera velada crítica. Estos seguidores de los psicópatas neumáticos viven en la lealtad ad personam o lealtad ciega o lealtad perruna. Ese psicópata neumático suele realizar, como buen líder carismático, demandas excesivas de lealtad, de fidelidad ciega, incluso de manera flagrante, llevando a situaciones límite, a pruebas de fuego, de manera insistente y recurrente y a título personal, de manera a probar la fidelidad 100% de esos seguidores que también, vía la comisión de ciertos actos a través de esas pruebas de fuego o pruebas de fidelidad, también pueden irse psicopatizando. El psicópata neumático es alguien que sabe muy bien lo que hace. Y sus características como buen psicópata de indiferencia emocional, frialdad, pasotismo, en el mundo espiritual funcionan como virtudes de desapego, de distancia de las cosas, de la sociedad, de las personas, de los valores mundanos, pero esto en realidad no es más que una distancia típicamente psicopática de la emoción, de la compasión, de la empatía y de la sociabilidad, que son características bien positivas de los seres humanos. De tal manera que el psicópata neumático se presenta ante sus seguidores como poseídos de una trascendencia, podríamos decir, casi divina, toda vez que se siente por encima del bien y el mal, sienten los que perciben esa indiferencia en apariencia, como es un carácter original, como es un carácter genuino, como es algo a imitar en la medida en que no es parecido a nada ni a nadie. Como podéis imaginar, el psicópata neumático no tiene ninguna virtud espiritual, simplemente disimula, pero no tiene que disimular excesivamente para ser percibido como propietario de una gran indiferencia, de una insensibilidad hacia los demás, porque estos son, como sabéis muy bien, características de todos los psicópatas en general y muy especialmente de estos psicópatas integrados llamados así neumáticos. En definitiva, esa perversión de la emoción o esa desaparición de la empatía y de la compasión funciona como un atractor extraño. La masa de seguidores ciegos percibe esa indiferencia y le atribuye un carácter místico, distinto, original, algo que aparece como bizarría, bisoñez, un carácter único en el mundo, y de ahí que ese psicópata neumático suele convertirse en un referente, en un modelo. Y aquí viene la catástrofe de estas organizaciones modeladas y pergeñadas a imagen y semejanza del psicópata neumático, que van a terminar reproduciendo en sus estructuras, en sus valores, en su ideario y sobre todo en sus comportamientos las actitudes y las características más aviesas, más perfectas de los psicópatas. El seguidor del psicópata neumático se convence de que en realidad ese individuo es único, es genuino, es diferente, es distinto y está tocado de la mano de Dios o está dotado de un carácter único que es bueno rodearse de sus consejos, seguir sus máximas, su ideario, compartir esa visión que el psicópata neumático no va a tardar con su enorme verborrea, con su enorme capacidad de chamullo y de encantar y encandilar a través de una palabrería vacua, vacía, sin sentido, y que va a convertir a personas con buena intención y con buena fe en ciegos seguidores nada más y nada menos que de uno de estos psicópatas. Esa indiferencia, esa frialdad,
esa falta de empatía y de compasión por los demás aparece como una virtud dentro de muchos entornos espirituales, o más bien espiritualoides, muy especialmente en los entornos New Age, que recomiendan siempre el desapego, la liberación de todo condicionamiento social, de toda vinculación relacional, algo que se parece mucho a lo que los psicópatas tienen por naturaleza, y es la incapacidad de vincularse, la incapacidad de sentir aprecio, compasión y, sobre todo, la incapacidad de generar una reciprocidad positiva en sus relaciones sociales. De tal manera que ese psicópata neumático camina directamente a ser percibido como un pequeño dios por parte de sus seguidores, de estar dotado de algo diferente, distinto a los demás seres humanos, y esto genera una representación falsa de su personalidad externa y social. Genera una especie de divinidad, genera algo que los psicópatas en su narcisismo valoran mucho, como es el culto a la personalidad, el culto al personaje, el culto divino casi, y de adoración que requieren todos los psicópatas neumáticos como malignos y extremos narcisistas que son. El liderazgo de estos psicópatas neumáticos termina conduciendo al desastre a todas las organizaciones que penetran o que pergeñan a su imagen y semejanza. Son miles o a veces millones de personas las que, fascinadas por ese carisma de ese presunto o supuesto líder, cuya patología de corte psicopático le hace ser percibido por todos como alguien dotado de las características propias de las divinidades trascendentes, llevan a un verdadero desastre colectivo y a resultados catastróficos a todos los niveles. El psicópata neumático, como ser espiritual, como maestro, como gurú, como director espiritual, como pastor, como líder religioso, es quizás, sin ninguna duda, por la experiencia que tenemos ya acumulada en evaluar casos y casos, el psicópata más lesivo, más peligroso para los individuos que lo siguen y también para todas las organizaciones que terminan siendo arrastradas al desastre. El hecho es que cuando el psicópata neumático se presenta ante sus seguidores, va a ir adquiriendo unas formas, unas mañas, una forma de actuar, de obligar a aquellos que convierten súbditos, porque hay que hablar de súbditos, casi feudales podríamos decir, dominados no por una coacción directa, sino por una mezcla de seducción, fascinación y mimetismo. Estos seres aviesos y perversos exigen la total sumisión, la total adoración de hinojos, de rodillas, de todos esos seguidores que se van a transformar poco a poco en auténticos esclavos psicológicos o emocionales de los más mínimos deseos, sean cuales sean, que el psicópata neumático expresa o a veces exige a sus miembros como pruebas de fidelidad. Si habéis sufrido el embate de psicópatas neumáticos, probabilidades hay de que lo hayáis hecho en organizaciones que se parecen mucho a sectas, organizaciones religiosas, facciones, lugares en los que se propone a los que van a convertirse en seguidores o adeptos un cambio, una transformación personal o espiritual, a veces comunidades terapéuticas, a veces ONGs con objetivos sociales aparentemente benevolentes, pero que ocultan la agenda encubierta siempre aviesa del beneficio y el lucro personal del psicópata y de su camarilla. Es decir, habéis sido arrastrados por una supuesta buena causa que se presenta socialmente como benévola, como de valor añadido, de valor social para el mundo y la sociedad, pero que con el tiempo
las víctimas van descubriendo, encubre actuaciones muy distintas. Como siempre, el psicópata neumático, como todos los demás psicópatas, tiene la característica de que sus obras, sus hechos, no corresponden o no se corresponden con sus declaraciones o su autopropaganda perversa. El psicópata neumático puede hablar 24 horas al día de espiritualidad, de Dios, de crecimiento personal, de amor universal, de mejora de la especie humana, de protección de las especies o de la ecología, y no es sino un verdadero vendedor de una mercancía averiada, porque nada de lo que explica, nada de lo que busca es genuino, es auténtico, y muy pronto, o a veces no tan pronto, pero muy certeramente, muchos de esos seguidores van a darse cuenta de la distancia entre los dichos y los hechos, de cómo el comportamiento concreto y real de ese psicópata neumático dista mucho de ser una representación o una encarnación del mensaje que tiene. Y aquí quiero desengañaros de cierta idea que seguramente a estas alturas ya estáis haciéndoos de qué tipo de personajes en lo concreto son estos psicópatas neumáticos. Os sorprenderíais si yo fuera tan atrevido como para poder poner nombres y apellidos a más que notorios socialmente hablando psicópatas neumáticos que pueblan los noticiarios, que pueblan los telediarios, que son líderes de opinión a nivel nacional o internacional, que son los guías o son los representantes o son los que dirigen grandísimas organizaciones religiosas, comunidades espirituales, organizaciones no gubernamentales. Os llamaría la atención descubrir con qué frecuencia esos aparentemente benévolos líderes sociales presentan verdadera y auténticamente esa condición inquietante que denominamos psicopatía neumática. ¿A qué extremo de negación de la verdad y de la realidad podemos llegar cuando quedamos encandilados, seducidos, alienados por los mensajes siempre seductores propios de su verborrea, de su permanente campaña electoral en favor de sí mismos, que plantean y que desgraciadamente confunden, equivocan y arrastran a muchos a perder años de su vida o acaso la mayor parte de sus vidas en el servicio de esas organizaciones que dirigen, que lideran y que no son sino las tapaderas para encubrir esa agenda encubierta que siempre el psicópata tiene, que es un fin personal, oportunista, egoísta, individualista, que nada tiene que ver con ningún tipo de espiritualidad, ningún tipo de trascendencia, ningún tipo de crecimiento psicológico o personal, más que el crecimiento de su ego, de su ambición y de su capacidad de aprovecharse de los demás, que es lo único que siempre crece en el psicópata integrado y concretamente en el psicópata neumático. En los medios de comunicación muy frecuentemente me piden y me solicitan, cuando explico este concepto de psicópata neumático, que ponga nombres y apellidos, y me resisto porque no podríais creer a qué extremo pueden haber llegado en la altura en las organizaciones en las que militan este tipo de personajes. No olvidéis que un psicópata en general y muy especialmente el psicópata neumático tiende a ir eliminando o comprando o seduciendo a todos aquellos que le estorban en el camino al estrellato y al poder, y por tanto, donde cabe encontrarlos es más tarde o más temprano en las cúpulas de todas esas organizaciones, usando y abusando de ese poder que han sabido pergeñar, que han sabido poner a su servicio y psicopatizando, y aquí viene una clave tremenda, definitiva de este problema de la psicopatía neumática, cómo son perfectamente capaces de ir socializando en el mal a miles o millones de personas que militan de buena fe en esas organizaciones, pero que van a terminar gradualmente, insidiosamente transformados
por esa enorme capacidad que tienen los psicópatas de envenenarlo todo, de ir haciendo pasar al lado oscuro a la gran mayoría de las personas que les siguen, encantados, mimetizados, hipnotizados por sus capacidades siempre nuevas de reinventarse y de inventar nuevas mentiras para tapar las flagrantes mentiras anteriores, es decir, reinventarse siempre a sí mismos desde la mentira, desde el fraude, desde el engaño, desde la simulación. Es decir, como lo sabemos ya muy bien en este canal, padres de la mentira, padres de toda simulación, de toda disimulación, y la mayor, si queréis, de todas ellas es la simulación de lo más sagrado, de lo trascendente, de la espiritualidad. Detrás del psicópata neumático hay un gran peligro para nuestra sociedad porque es quizás el que, porque tiene la mejor máscara de camuflaje, el mejor cartón piedra que le oculta de quién es verdaderamente ante los demás, el que puede hacer más daño, el que suele hacer más daño y el que termina arrastrando al desastre, sí, espiritual también, pero también económico, material, a la ruina existencial, a la, por supuesto, quiebra emocional, a la destrucción y devastación que conocéis muy bien las víctimas, no a personas particulares, a individuos singulares, sino a poblaciones enteras, a legiones ingentes de víctimas que pueblan el recorrido de estos personajillos que pretenden ser pequeños dioses y no son más que mínimos diablillos endiosados, sí, pero con un lenguaje, con un desparpajo, con una autopropaganda que les lleva a estar muy lejos de ser percibidos como verdaderamente lo que son. Espero que esta descripción del psicópata neumático te haya inquietado, te haya producido escalofríos y te haya llevado a plantearte con nombre y apellidos de quiénes quizás podemos estar hablando. ¿Quiénes son esos líderes espirituales, incontestados, incontestables, esos amigos de todos los niños, esos de los que todo el mundo habla bien, esos que son y acumulan poder, notoriedad, que arrastran a miles o a millones al verdadero desastre existencial, porque sin darse cuenta están siendo poco a poco empujados a creer en la mentira como verdad, a ser fascinados por la mendacidad, a ser arrastrados al lado oscuro por comportamientos cada vez más crueles que les son exigidos para validarse como miembros, para probar su fidelidad como adeptos, es decir, van siendo también psicopatizados, van siendo acumulados en la lista de los oscuros. Si estás bajo el influjo de uno de estos psicópatas neumáticos, debes romper todas las ataduras psicológicas y emocionales. Tienes por delante un periodo de recuperación, que es una verdadera desprogramación. Se habla mucho de desprogramar a las personas que pertenecen a sectas, pero hay también una desprogramación específica de aquellos que han caído bajo el influjo de líderes carismáticos espirituales, de gurúes tramposos, de directores espirituales o guías espirituales mendaces, falsos, y que no pueden salir de su asombro, es decir, de su disonancia, porque sencilla y llanamente no pueden creer lo que les está pasando, no pueden creer que toda esa parafernalia, toda esa apariencia de santidad, benevolencia, libertad, autonomía, de verdadera espiritualidad, ocultaba un verdadero lobo con piel de oveja. Un lobo que es perfectamente capaz, y para eso lo hace, de depredar a todos los rebaños que le son asignados, puesto que los lobos no cuidan a los rebaños, sino que se alimentan de ellos. El psicópata neumático no está sirviendo, sino se está sirviendo literalmente, sistemáticamente, de todos sus adeptos y los pone en el gran peligro
de hacerles perder no solamente su tiempo, su dinero, su salud mental, sino quizás lo más definitivo, que es llevarles también a perder su alma. Queremos que os sintáis cada vez más acompañados, queremos que os sintáis cada vez más libres, que seáis cada vez más vosotros mismos y que os podáis determinar y decidir por una vida mejor, centrando vuestro esfuerzo en convertiros en la mejor versión de vosotros mismos. Para eso estamos haciendo todo este esfuerzo en este canal, que arroja un cúmulo importantísimo de información gratuita, libre, abierta, para que la podáis compartir. No os olvidéis de suscribiros si aún no lo estáis, de dar al like si os ha gustado. Todo esto mejora que el algoritmo de YouTube pueda proponer este contenido y por milagro o por la gracia de Dios pueda ser ofertado a aquellas personas que de repente están necesitándolo y que por obra de magia o de la magia de YouTube o de la bondad divina se encuentran con un material que puede ser verdaderamente salvador de su propia vida.